Hola, soy María Teresa Priego. Bienvenidos a nuestro programa Abiertamente. Nuestro tema de hoy, la importancia del lenguaje en la infancia. Les cuento una historia real. El emperador Federico II, fines del siglo XII, siglo XIII de nuestra era, quiso saber cuál era la lengua humana original. Griego, latín, árabe, hebreo, la lengua primigenia que un niño hablaría de manera espontánea, sin ninguna influencia del exterior, sin nunca escuchar lengua alguna. Mandó encerrar, se dice que a 30 bebés con sus niñeras. Ellas debían limitarse a ofrecerles los cuidados corporales básicos, sin hablarles, sin mirarlos, sin hacer gestos, sin intentar ninguna forma de comunicación con ellas. Abandonados de esa manera, privados del lenguaje afectivo, reducidos a ser un cuerpo sin comunicación, ningún niño vivió más allá de los 3 años. Para hablarnos hoy de esta importancia vital del lenguaje en las infancias, estará con nosotros Ana Fabre, psicoanalista, integrante de la Sociedad Freudiana de la Ciudad de México, fundadora de la Asociación Mexicana para el Estudio del Retardo y la Psicosis Infantil, la AMERPI, autora del libro Psicosis y Familia. También tendremos, como cada semana, nuestros sondeos de calle y la esquinita de lecturas y películas. Hay que hablar de nuestros deseos, hablar de lo que nos duele, lo que nos hace felices, lo que nos avergüenza, lo que nos da miedo. Traemos tanto dentro, silenciado y secreto, tanto no dicho. ¿Cómo hablar de lo velado, de lo oculto, de lo que nos mueve? Las palabras que nombran tienden puentes y construyen futuros. Ayudan a escucharnos y respetarnos. Cada cabeza es un mundo, una munda. Somos cada uno, tan singulares y tan diversos. Conversemos de eso y de casi todo, abiertamente. Para adentrarnos un poco en el tema, tenemos algunas reflexiones que nos comparte nuestra compañera, la cineasta Stephanie Brewster. Dicen que en el principio fue el verbo, que en el principio siempre será el verbo. Nacemos inmersos en ese mar vasto y profundo que es el lenguaje, necesitados de comunicarnos con esos otros que sostienen la vida en sus comienzos. Aprendemos el lenguaje del amor y el del desamor cuando sucede, el de la presencia y el del abandono. Aprendemos el lenguaje de la piel. Cuando escuchar es posible, escuchamos las palabras. Hablar con los bebés es muy importante. Si bien pueden no entender el significado de cada vocablo, sí entienden la voluntad de la persona adulta de reconocerlos y de comunicarse. Cuando la psicoanalista de infancias Françoise Dolto llegó a trabajar en el servicio de pediatría de un hospital en los años 30, quienes convivían con ella miraban con desconfianza a una joven doctora que les hablaba a los bebés. ¿Por qué hablar con quien no entiende? Para sorpresa de todos, los bebés tristes emergían de su tristeza. Si habían rechazado comer, comenzaban a tener hambre. En ese arropar, con el abrazo y las palabras, la joven doctora les transmitía su contento de saberlos vivos, les daba la bienvenida a la vida. Los elegía únicos, los humanizaba. Al llanto que llama a ser protegida, protegido, lo sustituyen las palabras que nombran a las figuras tutelares, las que nombran el hambre y la sed, la aprobación y el rechazo. Somos seres de palabras hechos por las palabras, en la vigilia y con frecuencia en los sueños. ¿Cómo adquirimos el lenguaje? ¿Cómo aprendemos esa lengua que será la nuestra? ¿Cuáles son las cargas emocionales que las transmisiones traen consigo? ¿Cómo puede la familia acompañar a la personita en su descubrimiento de las distintas posibilidades de comunicarse? ¿Qué puede hacer escollo en la adquisición de la lengua? Bienvenida a la psicoanalista Ana Fabre, especialista en infancias, fundadora de la Asociación Mexicana para el Estudio del Retardo y la Psicosis Infantil, AMERPI. Ana, hasta que logré que vinieras. La acosé, de verdad, por meses. No, pues sí es un honor para mí que esté alguien que es especialista en infancias, aunque también trabajas con adolescentes y con personas adultas. Pero además que tiene esta pasión por el lenguaje y por las palabras. Entonces, a ver, ¿por qué importan las palabras en los comienzos de la vida? Bueno, las palabras nos mantienen en un mundo que podemos designar. En una clase, Lacan dice, yo puedo hacer entrar un elefante a este salón. Todo el mundo se sorprendió.
Pero dice, si yo digo la palabra elefante, ustedes traen un elefante al salón, porque lo traen, porque lo convoca él con el lenguaje. Y en realidad lo que hemos visto en algunas patologías graves es justamente cuando el lenguaje, en lugar de ser compartido, es controlado por alguien. Por ejemplo, si una mamá le habla al niño de una manera que no le ayuda a pensar, por ejemplo. Pero en realidad nosotros somos seres de lenguaje, pero aparte somos seres de olores, de tibiezas y de leche dulce. ¿Por qué digo eso? Porque cuando la doctora Dolto estuvo en la situación de conducir un programa para la radio y televisión francesa sobre la situación de los niños, un padre le habló muy desesperado que su mujer había tenido que ser hospitalizada y el bebé se negaba a comer. Entonces la doctora Dolto le dijo, ¿quedaría en su casa alguna ropa interior sin lavar de su mujer? El señor dijo que sí. Bueno, envuelva con eso al bebé. El bebé, al reconocer el olor de la madre, aceptó ser alimentado. Y en esa cosa que acaba de decir la cineasta que me antecedió para hablar, ella dice, y tú también mencionaste, la importancia para la vida del lenguaje. ¿Qué quiere decir esto? Hace como 2 siglos y medio, los psiquiatras alemanes se sorprendieron de por qué morían tanto los niños que estaban en situación de abandono dentro de hospicios. Entonces fueron a observar si les daban la comida y todo para lo que había presupuesto. Y sin embargo, lo que descubrieron era que los niños lo que necesitaban era afecto, calor humano. Yo creo que la mamá, así como envuelve como con una mantita o con su propio rebozo a su bebé, también lo envuelve con su canto, con sus palabras, con un tono que tenemos cada uno que hablamos un idioma. Nosotros, si somos mexicanos de Veracruz, tenemos un acento. Si somos mexicanos de Tabasco, tenemos otro acento. Si somos del norte, tenemos otro acento. Y con ese acento nos envuelve nuestra madre, esa entonación, ese sonido que nos hace ser nosotros y ser únicos. Entonces, la importancia del lenguaje es lo que nos va a permitir acceder a tener un lugar en el mundo, a saber designar las cosas y manifestar qué es lo que queremos. Una de las cosas de las patologías graves es que los niños no pueden hablar o pedir las cosas, señalan únicamente aunque ya tienen edad para hablar. Algo se rompió en el lenguaje. ¿Qué se puede haber roto, Ana? ¿Qué se puede haber roto? Se puede haber roto su familia. Por ejemplo, tuve oportunidad hace muchos años con Reda Barnen de hacer una estadía en El Salvador con niños víctimas de la violencia político-militar. Y específicamente los pastores protestantes habían armado un refugio para estos niños. Y había un bebé que estaba en una cuna, que el problema era ponerlo en la cuna, porque su casa había sido bombardeada y había muerto su madre y todo el mundo, y había quedado allí. Y en una exploración alguien descubrió que este niño estaba abandonado. Ahora, este niño que estaba abandonado, si tú lo cargabas estaba tranquilo, pero si lo querías poner en la cuna, empezaba a llorar brutalmente, porque algo del lazo de amor con su madre se había roto por la guerra. Y como ese caso hay muchos otros donde el bebé, porque la madre entra en una depresión. Voy a poner un ejemplo. Hay una mamá que está por tener a su bebé. Y esa señora sufre la pérdida, por ejemplo, de su marido. Recuerdo algo de alguien que fue a una suerte de día de campo, tuvo un accidente y se murió, y ella estaba como en el 8º mes de embarazo. Ella quería morirse y que se muriera su bebé junto con ella.
Es una mamá que le costó mucho trabajo hablarle al bebé, porque estaba enojada con la vida y no podía recibir al bebé. Creo que te comenté también que en París esta doctora Bukovska, que ya murió, la doctora Claude Bukovska, hizo un lugar donde estaban las señoras observando a las mamás cargar a sus bebés. Entonces le decía, su bebé está buscando su mirada, mírelo. Pero si la mamá está muy deprimida, el bebé está en sus brazos y la mamá está así, no lo ve, porque también nos baña la mirada de nuestra madre. Pero a ver, subiendo nomás, yo tengo fascinación por Dolto. O sea, yo creo que yo pude ser una madre lo suficientemente buena, como decía Winnicott, gracias a Dolto, porque leerla trae mucha paz. No, entonces, a mí lo que se me hace muy importante es que ella decía, ok, una madre puede estar deprimida, puede estar triste, pero hay palabras para que a esa personita se le pueda transmitir de alguna manera el, sí te estoy mirando, pues estoy tan triste, pero te amo mucho. Bueno, Dolto hacía este tipo de sanaciones, pero para ¿no? eso tenían que estar las niñas, las madres en algún lugar. Es decir, para que una mamá que está muy deprimida pueda acceder a un lugar de eso, primero hay que construir un lugar como el que ella construyó con la Casa Verde, ¿no? Donde estaban muchas mujeres que eran madres solteras. Bueno, Y había no. madres solteras y había madres, iban Sí. los padres y hasta los abuelos. Pero hablando de una mamá muy deprimida, allí sí entraba Dolto. Y no solo ella, estaba Bernard Tiss, el que escribió el libro El Padre, Acto de Nacimiento. Pero ¿cómo podríamos hacerlo accesible a nuestras circunstancias, Ana? Aquí no hay una casita verde como la que fundó Aya Dolto, pero ¿qué podría hacer esta mujer que necesita ayuda para poder comunicarse con su bebé en medio de ese duelo? Yo creo que existe una gran necesidad de apoyo para las mujeres en general y para las madres en particular. ¿Por qué? Porque las madres muchas veces están en una situación de soledad, de abandono. A veces se junta pobreza, enfermedad, abandono. A lo mejor el bebé no nació como ella lo quería. Todo eso, y lo que recibe esa mujer en lugar de apoyo son recriminaciones. Ocúpate de tu bebé, no seas mala madre, ya deja de estar de llorona, ven a ver al niño. Es decir, no hay la comprensión de que esa mujer está sufriendo y necesita apoyo. Nosotros que hemos trabajado muchas veces con niños con serios problemas de lenguaje y serios problemas para adquirir conocimientos. Te voy a poner un ejemplo. Anita, te interrumpo, discúlpame, por favor, vamos a ir a un corte. Ahora volvemos. Continuamos con el tema de hoy, la importancia del lenguaje en la infancia. Ana, tú nos hablabas entonces de esta mamá que acaba de tener un bebé, se siente sola, no tiene las posibilidades de atenderlo como ella quisiera y en lugar de apoyo recibe reclamos en aras de una ideal de madre donde siempre la madre tiene que estar feliz y poderlo todo. Eso me recuerda a esta frase tan bonita que dice se necesita de una aldea para educar a un niño o a una niña. ¿Y dónde están las otras figuras tutelares alrededor de esa mujer? Bueno, digo, ¿por qué no puede ocuparse un abuelito, el padre? Bueno, yo creo que por algo Rulfo es el principal escritor mexicano y Pedro Páramo es un hijo abandonado, como todos los hijos de él. Creo que hay la gran tragedia en México que la paternidad no es asumida como algo gozoso, interesante, de compromiso con un bebé, sino como de una responsabilidad de la que hay que escapar. Lamentablemente, en muchas clases bajas y en algunas clases altas, muy altas, se predomina una cosa de que yo soy un muchacho alegre y no quiero tener hijos. Sí, y eso la en otra todas se las embarazó. clases, ¿no? No es de clases, sí. Ese es un problema muy serio. ¿Y a qué lo atribuyes? Yo creo que es parte de la educación que damos. Yo recuerdo mucho un dicho que decía, cuiden a sus pollitas porque mis gallitos andan sueltos.
Y bueno, chiste otro que decía, oiga, que usted tiene un hijo, ¿en qué colonia? Pues o sea, no, no es como el chistoso, chiste es era, dramático. bueno, Juan Charrasqueado, era, o sea, ser mujeriego, tener muchas mujeres y tener hijos y no responsabilizarse de ellos. Creo que es un problema en el que tenemos que incidir como sociedad, educar a la gente, porque a veces nosotros recibimos a un niñito que tiene 3 años, pero tiene detrás en su vida una tragedia. Una tragedia de entrada porque es un hijo que no es bienvenido. Por muchas razones, ¿eh? No quiero decir que la gente es mala. Lo que yo quiero decir es a veces una familia que tiene 6 hijos. Viene el 7º, no están tan contentos. O se cierne alguna desgracia sobre la familia, muere algún familiar importante, sostén de la familia. Entonces ese niño que llega es como una desgracia. Por otro lado, hay hijos que se tienen para salvar un matrimonio. Son hijos que se nacen por encargo. Bueno, entonces, como ya estábamos por separarnos, mejor nos fuimos de viaje a no sé dónde y tuvimos a este hijito. Pero ese hijito, de entrada, tiene sobre sus espaldas un peso muy grande, que es salvar a la pareja parental. Y eso no se puede. Yo creo que como sociedad, en general, deberíamos de ser educados en la importancia y el reconocimiento del compromiso que puede implicar tener un hijo. ¿Por qué? Otro problema muy grave que tenemos es el embarazo adolescente. Que hay chicas que piensan que si se salen de su casa y tienen un hijo, van a ser muy felices y que la suegra los va a recibir. ¡Ay, qué bueno! Sino, si esta le está arruinando la vida a mi hijo y mi hijo no sé qué. O sea, el niño, el bebé, recibe desaprobación, recibe desamor, no recibe lo ideal para que no sea una persona cruel o delincuencial, porque muchas cosas de la vida se forman muy tempranamente. Pero Ana, hay hijos, por ejemplo, hay casos también, está allí, ya existe ese bebé no deseado o que nació en un momento, yo entrecomillo, inoportuno, porque no es inoportuno para el bebé que viene a la vida, sino para los adultos. ¿Qué puede hacer la sociedad? ¿Cuáles son las responsabilidades del Estado con respecto a esa infancia? Porque independientemente de no ser amado, ¿no? por sus figuras tutelares principales, puede haber formas de que se convierta en una gran persona. Exactamente. Para eso se trata de que tengamos una forma de comunicación donde las personas entiendan la importancia del sufrimiento de ese niño, la importancia de que ese niño no crezca con malos tratos. A mí me parece que esa película de Buñuel de Los Olvidados, donde el chico le dice en un momento dado a su mamá, mamá, ¿usted a mí por qué no me quiere? Porque es una escena donde la madre está en el fogón y le está dando de comer a los hermanitos y a él no, y le dice, sáquese, usted anda de vago, no sé qué. Bueno. Y cuando el director de la correccional, donde acaba él, como el de Truffaut, que también acaba en una correccional. Los 400 golpes. Los 400 golpes. Entonces, le dice el director de la correccional al chico, a la madre, ¿y usted por qué no quiere al chico? Y dice, ¿y por qué lo iba a querer? O sea, es un hijo producto de una violación. O sea, pero, al final de cuentas, si ese hijo es recibido, si esa mujer es sostenida en el dolor y desea realmente tener ese hijo, porque nosotros somos un país de avanzada y una ciudad de derechos, donde la gente que dice, no quiero tener a este hijo, no quiero continuar con este embarazo, puede hacerlo. En otros países no se puede, está prohibido y se ponen en riesgo de muerte. Si la mamá dice, bueno, no quería yo embarazarme, menos de fulano o menos en tales circunstancias, pero sí quiero tener al bebé y lo voy a cuidar, hay que apoyarla. Ahora, ¿cómo? Creo que tendríamos que crear sistemas de educación sobre esto, explicar el daño que se le hace a un niño cuando se le rechaza, el dolor que se le genera,
¿Y cómo puede tomar un camino de crueldad y de delincuencia a un niño así? O sea, si queremos cambiar y disminuir la violencia en el país, tenemos que empezar tempranamente. No cuando ya son adolescentes. Exacto. Empezar cuando son niños. La intervención temprana. Exacto. Ana, acompáñame tantito a presentar nuestro fetiche de hoy. Hay uno cada semana y ahora pues me pareció que venía el caso de la Torre de Babel. Esta que estamos viendo es la de Peter Bruegel el Viejo, inspirada en el Génesis del Antiguo Testamento. El Génesis cuenta que hasta la construcción de la Torre de Babel, esto fue después del diluvio. Ubicada en Sinar, en Mesopotamia, se hablaba un solo idioma en la tierra. Hombres y mujeres decidieron entonces construir una ciudad con una torre que tocara el cielo, porque ellos dijeron que querían ser famosos y mantenerse unidos. Entonces Yahvé se asomó a la tierra y se enojó. Será mejor que bajemos a confundir su idioma, dijo, para que ya no se entiendan entre ellos mismos. El Génesis continúa, cito, fue allí donde el Señor confundió el lenguaje de todos los habitantes de la tierra y los dispersó por el mundo, cierro cita. Según esta narración, Yahvé castigó a los humanos por su arrogancia, pero miren, desde esta historia, ¿qué premio fue el castigo? Bueno, creo yo, ¿no? Allí estalló la riqueza de la diversidad de culturas y la belleza de la singularidad de las lenguas, como para qué querríamos todos ser parecidos y hablar la misma lengua, ¿verdad? Claro. Pero bueno. Oye, Ana, algo que se me hace importante, cuando el niño, una manera de detectar, por ejemplo, cuando hay problemas de lenguaje, a lo mejor la familia retarda la atención, lo deja pasar, pero la escuela, el kinder, por ejemplo, el jardín de niños sería ese momento de decir algo está pasando, ¿no? El primero de primaria, el momento de acceder a la escritura y al lenguaje. ¿Cómo crees que funciona esa detección en las escuelas? Bueno, hay una cosa que es muy importante. A veces los problemas emocionales se manifiestan de muchas maneras. Una de ellas es la dificultad del lenguaje y otra es la dificultad de la escritura o la dificultad del sueño o la anorexia, la dificultad para comer. Son síntomas. Lo deseable sería que tuviéramos personas que detectaran. Hay países donde hay momentos en que los niños interactúan con un psicomotricista o con un terapeuta de lenguaje, pero como aquí hace unos años en el gobierno de Zedillo se decidió que iban a estar todos los niños incluidos, lo que sucedió es que los maestros se volvían locos porque estaba el niño, por ejemplo, con ecolalia, o el niño con un trastorno autista, o el niño que tenía una motricidad excesiva, y todos estaban juntos y la maestra ni se ocupaba de los niños que no tenían estos problemas, ni se ocupaba de los otros, porque en los países donde esto funciona hay especialistas. Hay un especialista de lenguaje que va a trabajar un rato con el niño. Pero también en las dislexias y las dislalias, lo que se ve es que hay algo detrás. Por ejemplo... A ver, explícanos dislexias y dislalias. Bueno, los niños que en lugar de decir voy a ir para abajo, dicen voy a ir bajo, no dicen la palabra, no lo pueden construir, hay algo atrás. Mi hijo chiquito decía pasatos en lugar de zapatos. Ajá. Pero a mí me encantaba. Bueno, había un chiquito que cuando escribía invertía la letra D y la ponía como B. Después descubrí que había un familiar muy odiado de la madre cuyo nombre empezaba con B. Cuando descubrí eso y se lo interpreté y le dije, tú tienes miedo de que mamá no te quiera como no quiere a B o a D. Empezó a poder escribir bien porque descubrió. Eso tú lo estás explicando al ritmo de alguien que tiene 200 años trabajando y que ha hecho 200 de psicoanálisis. Entonces yo entiendo lo que me estás diciendo porque también soy obsesiva, pero eso que se oye tan casi inventado, yo creo que sí nos lo tienes que explicar con muchísimo detalle, ¿no? O sea, a ver, pasito a pasito, porque sí suena como brujería, ¿sí me explico? Si no explicas bien. Ahora no saco mis ajos. Ok, no, pero ¿cómo es eso? Yo he visto, es que la manera en que el psicoanálisis funciona con las niñas es de verdad es como acto de magia, ¿no? Pero vuélvenos a explicar o a dar otro tipo de ejemplos así para que podamos entender, porque lo que a mí me importa transmitir es que hay signos. Hay signos que nos hablan de lo que esa personita está viviendo.
Claro, de que hay un sufrimiento y de alguna manera nos está diciendo de qué va el sufrimiento. Pero muchas veces no nos damos cuenta porque no sabemos percibirlo. Ajá. Por ejemplo, había una nena que tenía muchos problemas de aprendizaje. La madre y el padre tenían problemas entre sí. Entonces, esta nena que tenía estos problemas de aprendizaje no podía aprender a leer y escribir. La madre, que tenía ciertos rasgos coléricos, la llevó a que viera cómo los niños de estos de parálisis cerebral sí podían aprender a escribir, y ella era tan tonta que, a pesar de no tener parálisis cerebral, no aprendía. Era una mamá que golpeaba al niño. Ruda, ¿no? Eso dura, con una infancia a la vez, te imaginas, muy difícil. Entonces, hay un momento en que la mamá decide que le va a pegar porque algo hizo. Y en ese momento ella va corriendo a la mochila, saca todo arrugado, la Carta de los Derechos Humanos de los Niños, y le lee que a los niños no se les debe golpear. O sea, había aprendido ya a leer y le dijo, no tienes derecho a golpearme. La mamá se puso a llorar porque pensó que su niña nunca iba a ser capaz de leer, y es que leyó. Pero a lo mejor cuando le dijeron esa es la Carta de los Derechos de los Niños, dijo, tengo que aprender. Sí. ¿No? Sí, también era un niño que estaba en terapia. Pero yo creo que hay cosas que uno tiene que hacer que se sepan. Por ejemplo, esta cosa que hace el adulto, que es tan importante, cuando ella recibe a un niño también que lo llevan porque no puede aprender a leer y escribir. Entonces ella le da al niño una hoja y un papel, y el niño hace un garabato que es lo más parecido a la letra A. Entonces va y le pregunta si el abuelo se llama con A, si un tío se llama con A. Ese ejemplo es precioso, sí, sí. Entonces avanzan y los papás dicen, ay, es que este niño lo adoptamos, pero no se dio cuenta, tenía 6 meses de edad. Se llamaba Antoine y nosotros le pusimos Sergio. Sí, Sergio. Sí. Entonces la adulto recibe al niño sentada y le dice muy bajito, Antoine, y luego más fuerte, Antoine. El niño que está jugando por ahí se levanta, viene hacia ella y se le queda viendo a los ojos. Ella dice más fuerte el nombre y le dice, sí, le dice, tú tuviste otro nombre y otros padres. Tú te llamabas Antoine. O sea, ahí está el nombre que lo significa como sujeto en el mundo, que los padres adoptivos no imaginaron. Y así como la adultó, les decía a sus amigos de pediatría, le voy a explicar a este nene que mañana le van a hacer tal cosa. Ay, si los nenes no entienden, los bebés no entienden. Claro, yo decía, te van a meter una cosa por la nariz que va a llegar a tu estomaguito, porque te van a hacer un estudio, te va a doler un poquito. Se despedía así de los niños del servicio, donde ella estaba asignada. Y los niños, y a la fecha, si yo tengo una mamá que tiene un bebé que van a vacunar, le digo, dígale a su hijito que a lo mejor le duele la vacuna y que a lo mejor después se siente mal, pero que es por su bien, explíquele. O bebés que tienen que operarlos tempranísimo porque tienen una hernia. Nos vamos a interrumpir tantito. Vamos a las plazas y las voces, a escuchar la opinión de las personas en las calles. La pregunta fue, ¿qué circunstancias pueden perturbar, según usted, el acceso de las infancias en el desarrollo del lenguaje? Y luego nos vamos a un corte. Creo que algunas de las circunstancias que pueden afectar el desarrollo del lenguaje en un niño sería, por ejemplo, la falta de estabilidad, que sus padres estén separados, que cambien mucho de escuela, que cambien de ciudad, hasta de país. En torno a las circunstancias que pueden afectar el desarrollo de las infancias, pues yo creo que es un asunto multifactorial. El entorno de los padres y cómo nosotros, los padres están pues en la idea de la crianza,
pues sí puede afectar de alguna manera en cómo los chicos se van a desarrollar en torno al lenguaje. ¿Por qué? Porque son los parámetros que uno tiene en torno al crecimiento, ¿no? Hacia dónde voy a hablar, cómo lo voy a hablar, cómo me voy a expresar, cuáles son estas distancias, cuáles son estos límites en torno a lo que siento, cómo lo comunico, ¿no? La escolaridad creo yo que está cada vez de mal en peor, están quitando materia, están quitando ese tipo de cuestiones que inciden en que ya el niño tenga menos vocabulario, menos capacidad de verbalización, menos capacidad de comunicación. Bueno, yo siento que debe de influir mucho el que no tengan mucha comunicación los padres con los hijos. Ese es un factor principal. La otra, yo creo que ya hay muchas distracciones últimamente en cuestiones con medios de, por ejemplo, el celular y todo ese tipo de cosas. A la vez ayudan y a la vez perjudican. Yo creo que pues tanto informan como hay veces que desinforman, y hay muchas veces que los niños no prefieren como que evitar el acceso a que tengan más comunicación con los demás por estar muy entretenidos con el celular. Hay veces que por eso no desarrollan ciertos tipos de habilidades para hablar, y pues yo creo que son esos factores uno de ellos. Gracias por seguir con nosotros en esta conversación con la psicoanalista Ana Fabre, especialista en infancias. Entonces regresamos. Ana, tú nos estabas dando ejemplos de cómo puede ser la curación y lo rápido que puede ser cuando es intervención temprana con niñez pequeñitas y pequeñitos. Las mamás luego nos angustiamos mucho, ¿no? Lo queremos hacer bien, somos muy excesivas, porque no habla, porque no junta dos frases, ¿qué le pasa? Pero hay circunstancias donde sí hay que preocuparse. ¿Cómo podemos deslindar? Yo estaba muy angustiada porque mi hijo mayor, pues, yo era primeriza y tal, según yo ya tendría que hablar, ¿no? Y fui con mi psicoanalista en lágrimas. Y él me dijo, ¿usted quiere un niño que hable o un merolico? Y ya me dio mucha risa, ya me relajé, pero creo que sí hay circunstancias donde no es un exceso, sino que realmente la personita sí tiene un problema con el lenguaje. Y luego lo que he notado es que en general nos vamos a tratar de ver qué tiene en el cuerpo. No pensamos en lo emocional, ¿no? Lo llevamos a que le revisen el cerebro, las orejitas, los pies. Y muchas veces, como tú dijiste, es emocional, pero ¿cómo le podemos hacer? ¿Cómo detectamos? Bueno, pienso que para los propios padres hacer una detección es difícil. Atendí a alguien que tuvo problemas de bebé muy serios porque tuvo mucho sufrimiento fetal. Estuvo en terapia intensiva y no sostenía la cabeza. Y la mamá, que había tenido muchos sobrinos y mucha experiencia con bebés, estaba muy angustiada. Entonces fue a ver a un doctor y fue a ver a otro y le decía, no se preocupe, ya va a sostener la cabeza, pero el bebé no sostenía la cabeza, hasta que incomodó a alguien y le dijo, la que va a tener que ir al psiquiatra es usted porque está muy angustiada por el bebé. Pero la mamá veía una señal que no aceptaban que tenía el chico. El chico sí tuvo un problema neurológico derivado del tipo de nacimiento que tuvo. Ahora, yo he visto a veces que tanto en clases muy acomodadas como en clases muy desfavorecidas, a veces no se le da un correcto seguimiento al daño que pudo haber habido por el tipo de nacimiento que tuvo el bebé. Claro. Y las mamás no saben, pero algo intuyen. Me recuerdo una mamá que me dijo que había ido una vez y otra vez al seguro a preguntar por qué su hijito no hablaba. Hasta que un día le dijeron, mire, su hijo no tiene nada. El de aquí lo van a operar de esto y el de aquel del otro, y el otro tiene tosferina. Entonces, mire, por favor, déjenos de quitar el tiempo. Total que la señora esta llevó al niño, trató de llevarlo, pues ya era un niño más grande, al de salud mental que estaba por el periférico, y el chico en el transporte, el transcurso, recorrido, se quitó los zapatos, los aventó por la ventana,
Fue un relajo, llegó muerta y le dijeron, sí, el chico tiene un trastorno dentro del trastorno autista, pero ya es muy grande. Ya tenía en ese momento. Y es un caso que yo vi por valoración, que me mandó UNICEF a hacer esa valoración del chico. Y el chico que había sido de los reemplazados, reubicados, los que estaban compartiendo con ellos la unidad habitacional, querían expulsarlo porque lo veían como muy peligroso, porque, por ejemplo, con una vela prendió una cortina, cosas de ese tipo, porque no se le había dado atención a tiempo. Yo creo que en general los servicios de salud tendrían que estar concernidos y educados y sensibilizados en lo concerniente a la importancia de la detección temprana de cualquier padecimiento, cualquiera. En el caso de este niño, ¿no? Que no tiene claros los límites, pero pareciera que tiene una gran frustración y un gran enojo también, ¿no? Sí. ¿Qué se puede hacer? Lo que se podría hacer, y es una de las cosas por las que la asociación después se fue a trabajar en intervención temprana y en observación de bebés, porque hay ciertas edades donde lo que se puede modificar y ganar ya es muy poco, porque muchas veces la salida del autismo es hacia la psicosis, no siempre, pero puede suceder. Entonces, son casos que van a costarle al Estado un dineral, a la familia, a la vida, y el chico no va a componerse. Y lo que yo he escuchado en el consultorio con frecuencia es todo lo relacionado con qué vamos a hacer. Y ahora que estamos grandes, si nos morimos, ¿qué vamos a hacer con este chico que nunca aprendió a hablar o que no se puede mover por las calles? Y si hubiera habido una atención en el caso del autismo, ¿hasta qué edad podríamos hablar de una intervención oportuna? Bueno, lo deseable es que si la mamá ve que el niño no ve a los ojos y muchas cosas que... Dinos qué cosas, por favor. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo por podemos ejemplo, saber bebé que no ve, no te ve a los ojos? Y es o sea, que sí ve, pero no te mira. No es un niño que esté ciego, es un niño que no ve, que te atraviesa con la mirada y no sabemos qué está viendo, porque algo ve y de algo se entera. Pero la conexión con el mundo, la adquisición del lenguaje es algo que nos permite acceder al mundo comunicacional, a que lo que digamos tenga un sentido. Pero si yo me pongo a recitar los meses del año o en un lugar que enseñaran a los niños, por ejemplo, a decir amarillo pollo. Entonces los niños veían algo que era amarillo y decían pollo, no decían amarillo. O sea, era como un acondicionamiento operante que no ayudaba al niño a pensar. Y a veces, pero ya está repitiendo tal cosa. ¿Qué importa? Si uno de los síntomas graves es la repetición. Del autismo. Eso, cuando están... Nos detenemos, disculpa, por favor, un ratito, vamos a nuestro sondeo. Creo que es importante no tratarlos como si fueran tontos o como que decirles, no, eso no tiene sentido, ignorarlos. Creo que es importante pues jugar de la forma que ellos te están explicando las cosas. Yo creo que es importantísimo porque creo que es parte fundamental del desarrollo del ser humano. Sobre todo este primer proceso de sociabilización es importante para que tengas, pues sí, herramientas sólidas para que tengas un carácter, digamos, más o menos moldeado, un criterio sobre todo, ¿no? En este caso los padres, porque son los principales responsables y los primeros que tienen los contactos con los niños, ¿no? Son los primeros que deben ganarse la confianza y preocuparse por cómo están sus hijos, preguntarles cómo están, cómo te fue a la escuela, cómo te sientes, qué problemas tienes, etcétera, ¿no? Es importante conversar con las infancias, ya que están en un proceso donde todo aprenden. Es importante explicarles porque pues yo creo que es base para pues, su desarrollo principal en muchas actividades, tanto físicas como para el desarrollo en su mentalidad y de aquí pues para adelante. Entonces yo creo que sí es muy efectivo la comunicación con los menores, ya que ellos están en un proceso donde aprenden muchísimo.
la importancia del lenguaje en las infancias con la psicoanalista Ana Fabre. Ana, hay puntos muy importantes, muy básicos que todas las mamás enfrentamos. Por ejemplo, algo lo que yo pregunto cada vez. ¿Qué opinas tú de esta idea de educar a los niños dejándolos llorar en sus cunas? Que llore, está haciendo berrinche, de esta idea de berrinche en un bebé. Me parece a mí que eso implica violencia sobre el bebé, porque el bebé puede llorar por muchas razones. Puede llorar porque le pique el pañal, puede llorar porque tiene cólico, puede llorar porque se siente rosado, puede llorar porque siente que no le sacaron bien el aire. Y eso de que lo dejes llorar hasta que se canse y quede dormido, tiene un elemento de crueldad. Y yo creo que en la educación mexicana hay muchos elementos que sufrimos de crueldad. También eso de las golpizas y de las humillaciones y de la dichosa chancla que está tan valorada, que es un horror. Sí, hay muchos memes como si fuera un chiste, sí. Y también hay una idea de a mí así me educaron y no estoy tan mal, pues quién sabe, ¿verdad? A lo mejor se podría estar mejor. Y una cosa que es grave, porque implica que el bebé está llorando por berrinche. Tú supones que él está llorando por berrinche, cuando en realidad tienes que averiguar por qué llora. Pero si fuera una demanda de amor también es legítima. No necesariamente tiene que ser algo que trae mal en el cuerpo, ¿no? Sí, también puede sentir soledad. Claro, y desamparo y abandono. Exacto. Y lo que dice la doctora Dolto es que si se acompaña correctamente al niño, puede lograr tener lo que se llama una soledad feliz. Que cuando uno esté solo, también pueda disfrutar. Tiene un libro muy bonito que se llama Soledad Feliz, pero la primera se logra cuando el bebé se ha sentido suficientemente acompañado y cuidado y puede superar cuando la mamá se aleja y le está escuchando que está en otro lugar, pero no se siente abandonado, porque la madre le ha dado muestras de presencia y compañía suficientes. Y hace su proceso del Fordá del que hablaba Freud cuando observaba a su nietecito, ¿no? Sí. Tiro el objeto, desaparece, lo traigo, reaparece, la mamá va, la mamá viene. Qué bonito. Otra cosa bien importante. Se escuchan una cantidad de cosas. Creo que es importante explicar que el proceso para que una niña o un niño deje su pañal es un camino hacia la autonomía, no hacia la domesticación. Entonces, si tú pudieras hablarnos de eso, por favor. Sí, yo creo que hay muchas cosas que se les exigen a los niños y a veces, absurdamente, se entra en una suerte de competencia. Porque mi primo no sé qué tiene un hijo que ya no usa pañal. Cada bebé tiene sus tiempos para todo. Y he visto también, y se ha documentado en la literatura, de mamás que para educarle su estómago le introducen supositorios para que el bebé evacúe. Entonces, hay una pretensión de apoderarse del cuerpo del niño, no dejarle. Hay niños que caminan antes y otros que caminan después, unos que gatean antes, otros que gatean después, y ninguno está mal. Pero si yo le quiero imponer, ahorita gateas porque gateas, y no lo volví a poner en cuatro patas hasta que se pudiera poner a gatear. Pero eso es tortura, eso es maltrato. Eso no debe ser. Pero más o menos que, bueno, ya sé que no das consejos y expides recetas, pero más o menos qué sería razonable en términos de respeto al niño o a la niña para comenzar el proceso de autonomía que tiene que ver con el pañal. Bueno, pues en realidad la cosa que pasa es que las mamás les dicen a veces al niño, pero no es un niño de 6 meses, por supuesto, le dicen, oye, esto... O sea, pensar que puede un niño empezar el proceso a los 6 meses, fatal. Sí. Ok. Porque lo que dices es entonces caemos en un sentido de adiestramiento. Estamos tratando al niño como si fuera un animalito. Y ya si defeca, pues le agarras la cabeza o le pegas con un periódico. No, no es así. El niño tiene que tener sus tiempos y cada uno de nosotros tiene diferentes tiempos. Todos podemos ir a un restaurante a una misma hora y cada quien va al baño cuando quiere. ¿Por qué le vas a imponer al bebé otra cosa? Pero más o menos a partir de qué edad a ti te parecería razonable. Pues mira, puede ser para los pañales con excremento, pues como 8 meses hasta 1 año.
que los de la orina puede tomar más tiempo. Pero el caso es que tú no te angusties, que le des tiempo y le digas, bueno, vamos a tratar de que ya dejes el pañal, en fin. O hacer toda la cosa dichosa de enseñarlo a ir al excusado, a que se siente, a que no tenga miedo, porque uno de los miedos que tienen los niños es como que el excusado los jale. Claro, Por eso se han diseñado esas formas de ir al baño como excusaditos chiquitos para bebé. Sí, ok, vamos a ir a nuestras recomendaciones, Ana. Ok. A ver, vámonos a nuestra esquinita de lecturas y películas. El primero, La causa de los niños, de la psicoanalista francesa Françoise Dolto, de lo que hemos estado hablando todo el tiempo, súper especialista en infancias. Para mí fue un regalo excepcional cuando estaba embarazada de mi primer hijo, leer ese libro. No está escrito en un lenguaje complicado, Dolto no era complicada, y nos abre hacia el mundo de los bebés y de las infancias, a la importancia del lenguaje, de hablar con nuestras bebés y nuestros niños. ¿Qué me ofreció ese libro? Tranquilidad y esperanza. Claro que las mamás y los papás nos equivocamos, pero también tenemos las palabras para resarcir errores, para explicarnos, para acercarnos a las niñas que acompañamos y sobre todo tenemos la posibilidad de iniciar a las infancias en su derecho a las palabras, a nombrar sus emociones y a saber que van a ser escuchadas. Otro libro, la historia de mi vida, la autobiografía de Helen Keller. Helen pudo ver y escuchar hasta los 19 meses en que sufrió una enfermedad grave, que si meningitis, escarlatina, no se sabe. La dejó sorda e invidente. Sus padres visitaron doctores que no lograron ofrecer tratamiento alguno. Y luego a los 7 años llegó a su vida Anne Sullivan, recién graduada del Instituto Perkins para Invidentes. Ella misma con serios problemas de visión y una historia terrible de vida que la dotó de una voluntad inquebrantable. Ya van a ver. Ella decidió que rescataría a esa niña alejada del mundo, atrapada en sí misma, y la rescató. Es muy interesante que el centro de la lucha de Sullivan era que Helen entendiera que era una palabra, la relación entre el objeto y la palabra, y que la palabra nombra, que Helen aprendiera a nombrar. En las películas, este es muy impresionante, Corazones Hambrientos, dirigido por Saverio Costanzo, la historia de una pareja que se ama muchísimo, pero ella tiene problemas emocionales intensos que se detonan con la maternidad y percibe como que siente a su bebé como una prolongación suya, le entra el terror de que el exterior lo contamine. Entonces va dejando ella de comer y apenas alimenta a su hijo, pero no por descuido, sino porque supone que así lo protege. En el momento en que esta especie de locura avanza, los movimientos de las cámaras son muy impresionantes, porque son como tomas distorsionadas y una siente que está atrapada en una habitación insensata donde están la pareja y el bebé. Está en Prime Video, solo la encontré en doblaje, lo que es una pena porque los dos, ella y él, ganaron el premio a Mejor Actor, Mejor Actriz en Venecia. También lo encuentran como Corazones Lastimados. Luego un clásico de cine francés, El niño salvaje, del maravilloso François Truffaut. Un caso de la vida real, a fines de 1799, un niño desnudo apareció en un bosque en la región de Aveyron. No habla, no responde a los estímulos humanos, no sabe caminar erguido. Se dedujo que había sido abandonado entre los 3 y los 4 años y que sobrevivió solo. Un joven médico, Jean-Marc Gaspard, decide que puede enseñarlo a hablar, a convivir y se lo lleva a su casa con el apoyo de su ama de llaves, la señora Guérin. La película narra los intentos del doctor Gaspard por integrar a Víctor al mundo. Está en YouTube. Si dan muchas vueltitas, encuentran el original con subtítulos. Ana, se nos acabó el tiempo. Bueno. ¿Qué nos cuentas? ¿Qué te parece importante decir? Me parece muy importante que surjan estos programas para ayudar a las madres, para desangustiarlas, para que sientan que no están solas y para que consideremos todos como sociedad la necesidad de crear espacios de apoyo, tanto de pensamiento como de cuidados, para resolver este tipo de problemas. Como dije hace rato, si el país quiere salir de la violencia, tiene que empezar por el apoyo muy temprano, prenatal, perinatal y el primer tiempo de vida de un bebé, porque a veces encontramos un niño que tiene 2 o 3 años y ya tiene la vida rota. Pero se puede pegar los pedacitos si vamos hacia él, por eso ¿verdad? estoy proponiendo que se haga un proyecto, porque si no,
tenemos un niño que va a tener una vida como el de los 400 golpes. Al que rescate Itard, a él, él tiene una vida muy corta y sufre mucho en esta forma de pasarlo al humano. Bueno, es otra película que les recomendamos, está en Movie, Los 400 golpes de Truffaut. Ana, muchísimas gracias porque gracias por fin pudiste venir. Gracias a ti por ofrecer este espacio y por tu interés por cosas tan importantes para el mundo de los bebés, para el mundo en general y para nuestro país. Gracias, Ana. Gracias, Ana Fabre, por conversar con nosotros. Ana es integrante de la Sociedad Freudiana de la Ciudad de México, fundadora de la Asociación Mexicana para el Estudio del Retardo y la Psicosis Infantil, la AMERPI, autora del libro Psicosis y Familia. Muchas gracias a ustedes por recibirnos en sus casas. Los esperamos la próxima semana para seguir conversando abiertamente. Escriba, opine, sugiera temas. La botella con nuestro mensaje de hoy se fue al mar. Llegó a sus playas. Les escuchamos.